Hola, bueno, vengo a contarles un poco sobre mi historia, sobre quién soy, como se los prometí en el video anterior. Soy Luis Alejandro Forero, gestor cultural desde hace muchos años. Les cuento que por allá en el 2000, no mentiras, en el 1996 entré al seminario a estudiar como para sacerdote con los misioneros claretianos en Medellín. En Medellín, Antioquia. Esa fue una experiencia bien bacana, bien bonita, bien enriquecedora. Yo no sería lo que soy sin esa experiencia. Antes de eso había estudiado algo de música en Bogotá, en la Academia de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. Allí hice unos cursos de piano y de solfeo. Fui mensajero en Bogotá durante ese tiempo. De ahí me vine a Bosconia a ayudar en la casa a mi mamá en el negocio de restaurante que tenía. Me metí en unos ríos de faldas. Le dije a Dios, si me sacas de estas, me voy para el seminario. Me fui para el seminario. Estuve con los misioneros claretianos desde 1996 hasta el 2001. De 2001 a 2003, bueno, en 2002 trabajé como profesor de música de tiempo completo en el Colegio La Presentación de Envigado. Pero antes de eso, el semestre anterior, quien me dio la mano fue un ex compañero del seminario, Moisés Angulo. No, no Moisés Angulo, no, Moisés Marín, que salió del seminario y se fue a trabajar en una agencia de viajes, Viajes Margarita, en Medellín. Entonces salí y me fui para allá a tratar de vender planes de turismo, pero estaba tan metido con el tema eclesial y con la historia del reino y de los pobres y tal, que no vendí ni un plan porque pensaba que estaba al vender planes a los adultos mayores, que fue el público que me asignaron, yo sentía que les estaba robando la plata. Entonces, el que no vende convencido, pues no vende. Entonces, no vendí mucho, el compañero me ayudó, me cedió algunas de sus comisiones, durante 6 meses pues pasé trabajo, me acogió una señora que quise mucho, doña Aurora Vázquez, en Medellín, fue mi segunda mamá, mi mamá en Medellín. Ella me acogió en su casa como uno de sus hijos. Después les cuento esa historia. De ahí, bueno, me fui como les había contado, fui a la presentación de Envigado como profe de música gracias a un compañero de filosofía que hoy es decano de la UPB. Él es, se me olvidó el nombre, gracias a un compañero también de filosofía, fui como profesor de música a la presentación de Envigado. Allí estuve un año como profe, me ennovié con una de las profesoras, tuvimos un hijo, esa profesora y yo. Hoy es mi hijo Andrés Felipe, tiene 22 años, estudia música. Y Beatriz en su momento pues también me dio la mano y me auxilió cuando salí de la universidad. Cuando salí del colegio me fui a Bogotá a estudiar música en la Universidad Pedagógica Nacional. Fue otro tiempo de crisis allí en la universidad en Bogotá, con dificultades económicas serias. Me apoyó bastante mi hermano Martín Armenta. Pero en esa oportunidad en Bogotá me dio casa y techo y comida mi hermano Martín. Y también desde Bosconia, cuando me fui a otro lugar ya de manera independiente, que me dio la subsistencia fue mi otro hermano Álvaro. Los puse en líos. Bueno, ahí se me acabaron los recursos en Bogotá, no pude seguir subsistiendo, también porque desaproveché una oportunidad. Sí, desaproveché una oportunidad. Resulta que un compañero vio mis angustias económicas y me dijo, mira, en una discoteca de un conocido están buscando una persona para que sea el DJ, el disc jockey. Y yo dije, bueno, está tentativa. Es jueves, viernes y sábado, me dijo. Yo dije, bueno, bien. Pero eso sí, desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Es seguido, fines de semana, pero ahí ya tiene subsistencia. Yo me puse a pensar, bueno, está bien. Y entonces unos compañeros me dijeron, no, mira, que entonces vas a dedicarte a eso y vas a abandonar
el estudio, vas a debilitarte en el estudio y no vas a progresar. Yo ya era grande, había llegado con 28 años a la universidad a empezar a aprender a tocar bajo, imagínense. Otra anécdota que surge ahí en esa entrada a la universidad. Y resulta que, nada, dije que no, mano. Dije que no aceptaba el puesto y claro, Dios me mandó la canoita, no la recogí, no me monté en la canoita, y me ahogué. Pero me vine entonces para Bosconia, para mi casa materna, que estaba administrada en ese momento por mi hermano Álvaro. Ya mi mamá se había ido de esta tierra, de este plano existencial. Estuve con ellos ahí un tiempo, entonces me puse con los amigos músicos de Bosconia a hacer música, a grabar. Un amigo, Euclides Alcinas, inventó un estudio de grabación y ahí empezamos todos a aprender a grabar. Hicimos como 3 discos, imagínate, entonces yo era el guitarrista, sufriendo yo. Me acuerdo, no brome, que eso era una cabinita como de 1,5 por 1,5 donde uno se metía a grabar. No tenía aire acondicionado y vivimos en Bosconia, estábamos en Bosconia, que en estos días, por ejemplo, ha tenido temperaturas de 38 grados, sensación de 43. Imagínense uno metido en en un espacio de esos cerrado y la casa caliente. Ah, eso era una locura. Lo que hacíamos por hacer música, hombre. Bueno, ahí aprendí algo de producción. Después de eso, cambié con mi hermano la administración de la casa. Él se fue para la casa en la que yo estaba. Yo agarré la administración de la casa, monté un negocio de restaurante, administraba el hotel. De ahí me cansé del hotel. Un día me dijeron que arrendara el local donde estaba. Alguien me dijo, arríndame el local. Yo me ganaba en ese entonces 1,000,000 de pesos, era mi sueldo que yo sacaba del restaurante. El restaurante me sacaba 1,000,000 de pesos para mi sueldo. Yo trabajaba de 5 de la mañana, que tenía que llamar a pedir la carne al mercado, 5 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Es decir, me acostaba a las 3 de la mañana, cansadísimo. A las 5 de la mañana tenía que estar levantando el teléfono y decirle, guárdame tantas libras de carne de tal, 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 tal. A las 6 de la mañana tenía que pararme a recibir el turno de la noche del hotel, y eso fue una época dura. Y bueno, alguien me dijo, arríndame el local. Yo le dije, si me das 1,000,000 de pesos en ese tiempo. Y me dijo, te los doy. Ay, de una. Ganame la misma cantidad de plata que me estaba ganando trabajando tantos. Solo con arrendar el local dije, ya, va para esa. Imagínense, entonces cuando me desocupé de ahí, ya me quedé solo trabajando, arrendando, administrando el hotel que había dejado mi mamá, mis papás. Y me llamaron para ser coordinador de cultura de la Casa de la Cultura de mi pueblo, de Bosconia, César. Y dije, ya, de una. Entré a la Casa de la Cultura como coordinador en 2012. En ese tiempo existía una cosa que se llamaba Estrategia de Asesoría Territorial de la Dirección de Fomento Regional del Ministerio de Cultura. La persona que venía a hacer esas visitas en ese entonces era Darío Leguízamo, alguien que se convirtió después en un gran amigo, a quien quise mucho y extraño mucho porque ya partió de esta tierra también. Él venía a hacer las visitas de asesoría. Quien interactuaba con él era yo como coordinador, porque era el que manejaba la información del sector cultura. El gerente del ICDR en ese momento me delegaba pues para eso. Me ponía tareas, yo le hacía las tareas, es decir, consígueme tal documento, hazme tal averiguación en Hacienda, yo le conseguía toda la información. A él al año siguiente, en 2013, lo promovieron a un cargo superior, se llamaba enlace regional. Era quien coordinaba un grupo de asesores a nivel territorial en una parte del país. A él lo asignaron para La Guajira y el Cesar, si mal no recuerdo. Y me dijo, ¿quieres participar para ser gestor territorial como lo soy yo, asesor territorial? Y yo dije, uy, me dio susto, pero me emocioné y le dije, bueno, va para esa. Si tú me ayudas, yo voy, porque yo no sé mucho, yo sé lo que tú sabes. Casualmente había hecho yo un curso, un diplomado en formulación de proyectos que el mismo Ministerio de Cultura
financió. Él dictó en todo el país, él dictaba por mucho tiempo, dictó un diplomado en formulación de proyectos. Y en 2012 yo fui participante, beneficiario de uno que hicieron en Ciénaga. Entonces yo me iba cada tanto a Ciénaga a hacer ese curso. Ahí aprendí muchísimo, todo lo básico de administración pública y de formulación de proyectos, lo aprendí ahí. Ahí aprendí que era el Sistema Nacional de Cultura y todos estos temas. Y entonces me llamaron, después de ese curso, me llamaron para esto. Y bueno, va. En la entrevista que me hicieron, yo había una cartillita donde estaba descrito el Sistema Nacional de Cultura. Yo lo abrí, me lo puse en las piernas, la cámara estaba ahí, y me dijeron, ¿y qué es el Sistema Nacional de Cultura? Y yo más asustado que quién sabe qué. Yo bajé la mirada así como pensativo, es tal y tal cosa, pero lo que estaba era leyendo abajo. Ay, hombre, qué cosa. Bonita esa experiencia. Bueno, ahí entré en 2013 y la mamá, para el que me diga que aquí las tengo, ahí entré en el año 12 más 1 a trabajar en la dirección de fomento regional del Ministerio de Cultura. Otra de las grandes experiencias de mi vida. Aprendí lo que no, como no tienen ustedes idea sobre gestión cultural, aprendí más que en cualquier maestría, en cualquier cosa. Yo tenía que llegar a los municipios a decirle a la administración municipal, al secretario de Hacienda, al responsable de cultura, cómo era que tenían que hacerse las cosas. Imagínense, yo apenas estaba aprendiendo. Era una cosa loca. Me tocaba leerme los documentos que describían qué era cada cosa por la noche y entonces entender los documentos que me suministraba la administración, que el presupuesto, que el POAI, que todos estos temas. Y yo en la noche, recuerdo esto cómo se come, y lea y pregunte por ahí a los amigos que sabían de administración pública, que sabían de finanzas públicas, y preguntando. Me acostaba a las 3 de la mañana, me levantaba a las 5 de la mañana revisando documentos y redactando porque la visita duraba 2.5 días. Yo tenía que hacer toda esa indagación y dejar un documento técnico de referencia al municipio para que se guiara sobre cómo tenía que mejorar su gestión cultural. Y tenía que hacerlo de manera responsable porque era yo representante del Ministerio de Cultura. Lo que yo dijera era la voz del Ministerio en el territorio. Entonces, imagínense el peso, la responsabilidad que eso significaba. Aprendí, como no tienes idea, cada ratico llamando a Darío. Darío, ¿esto cómo es? Darío, ¿esto cómo es? Haga así, haga así, haga así, haga así, haga así, haga así. Bueno, en ese son demoré todo ese año. Gracias a Dios, el trabajo les gustó en el Ministerio de Cultura. Hicieron una publicación por allá en la página web del Ministerio de Cultura. Hicieron una publicación felicitándome y a otro compañero también por el trabajo realizado. Una vaina emocionante para mí. Bueno, estuve con el ministerio desde 2013 hasta 2020, hasta enero de 2020. Y me salí del ministerio, de allá de Fomento Regional, en parte porque estaba cansado, yo veía que no podía ya ascender. ¿Por qué no podía ascender? Porque no tenía título profesional. También coincidió con que mi hijo menor, que tuve con mi esposa, que nos casamos, yo me casé en 2012, 2011 me casé. Y en 2012 estaba embarazada, en 2013 estaba embarazada ella cuando me llamaron. Y bueno, entonces ya en 2020, 2019, mi hijo tenía como 6, 7 años. Ya empezaba a necesitar más mi presencia. Ese trabajo era viaje. Yo salía del lunes de Bosconia y regresaba el viernes. Entonces dije, no, necesito una pausa y voy a buscar algo que hacer ya en mi pueblo. Entonces me metí en el sistema, pues en el proceso electoral, busqué un candidato, hice proselitismo con ellos. Bueno, por fortuna ganó ese grupo político y me dieron
la gerencia del ICDR, del Instituto Municipal de Cultura, Deporte y Recreación de Bosconia, de mi pueblo. Otra experiencia importante de crecimiento en el tema de la gestión cultural. Allí aprendí lo duro que es, lo ingrato que es el cargo, lo difícil que es manejar comunidad y bueno, me desencanté un poco del tema de los cargos públicos de responsabilidad. Considero yo, un buen trabajo. Muchos a nivel administrativo lo reconocieron. En el sector cultural se hicieron muy buenas cosas, en el sector deporte se aprendió mucho, tratamos de hacer el mejor trabajo que pudimos con las pocas herramientas que tiene el sector. Y bueno, esa fue otra experiencia importante. Ya salí del cargo y empecé a respirar. Y bueno, después de eso me llamaron para el programa Artes para la Paz como gestor territorial. Entonces, ese es un poco mi recorrido en el mundo de la gestión cultural y a nivel personal. Y creo que les voy a seguir contando cositas ahí de mi vida, de mis experiencias y de mis reflexiones. Nada, por compartirlas, por tenerlas en común. Bueno, mi gente, ahí nos vemos. En un próximo video estaremos conociendo un poco más sobre mi experiencia y sobre el camino de la gestión cultural y en lo que yo les pueda ayudar, ahí estamos. Chao.